Hola, bienvenidos al tercer episodio de Encuentro de Mentes. Yo soy Fernanda y me encuentro como siempre con mi amigo Carlos González. En esta ocasión vamos a hablar del fascinante mundo de las pseudociencias. ¿Alguna vez escucharon que los astros influyen en su personalidad? ¿Han sabido de gente que se cura solo con hierbas? ¿Creen en ovnis y fantasmas? En fin, hay muchas creencias que son lógicas, pero ¿qué dice la ciencia al respecto? ¿Cuál es su sustento? No venimos a juzgar, hoy vamos a explorar con mente abierta y espíritu crítico. Así que ponte cómodo, prepárate un café y acompáñanos. Comenzamos. El tema de hoy son las pseudociencias. Creo que más de uno en alguna ocasión, por curiosidad, hemos intentado ver de qué se trata o hemos participado en algunas de las actividades que se realizan en ese tema, como es la quiromancia o lectura de las manos. Pero vamos a ver más al fondo en sí cuál es la diferencia entre las pseudociencias y las ciencias. Tú, por ejemplo, Fer, ¿qué opinas de las pseudociencias? Tienen muchos aristas, ¿no? Incluso algunas de ellas, pues bueno, han dado pie a ciencias reales. Pero pues la verdad es que yo creo que en general están basadas más en la fe de la gente en creer en algo que pues en hechos sólidos, ¿no? Sí, bueno, de inicio, creo que sí es la idea general que tenemos de las pseudociencias. Partiendo desde una base, las ciencias y las pseudociencias se diferencian primeramente porque la ciencia es un cúmulo de conocimientos, como aprendimos en la escuela, que se basa con el método científico, que bueno, ya es sabido que es la observación, el planteamiento del problema, la hipótesis, la experimentación y sacar una conclusión. Basado en esto, se puede determinar que un estudio es verdaderamente una ciencia. La diferencia con las pseudociencias es que estas a veces no cumplen exactamente con todo el método científico, sino con algunas partes, y eso es lo que las diferencia de las ciencias y por lo cual a veces no son completamente reconocidas. En este caso más bien sería que no completan ese proceso del método científico. La mayoría siento que se quedan en la teoría y obviamente hay cierta parte de práctica, pero como tal no hay conclusiones que podamos dar realmente sobre ellas, ¿no? Sí, exacto. Una de las bases principales de las ciencias es que se basa mucho en el materialismo, es decir, en las cosas físicas, en lo que se puede comprobar. Y las pseudociencias es más como que realista, o sea, que el mundo existe con independencia de la investigación, es decir, que puede haber cosas que no se pueden todavía investigar o que no son fáciles de llegar a una conclusión por medio de la experimentación. Las ciencias definitivamente se basan completamente con lo que es comprobable, con lo que es material. Entonces es una de las principales diferencias que tienen de estas dos ideas. La pseudociencia sí, como me comentas, permite el crecimiento de algunas ideas que pueden ser utilizadas más adelante para poder formalizar una ciencia, pero algunos autores también mencionan que las pseudociencias no cumplen con el método científico. Es difícil que de alguna forma puedan llegar a crear algo verdadero, es decir, simplemente son cuestiones que se saben, que históricamente se han comentado y que realmente no tienen ningún sustento y además que no producen ningún cambio en el futuro, es decir, no producen un nuevo conocimiento, simplemente se quedan estancadas. Y la ciencia, por su lado, dice que a todo aprendizaje, a todo conocimiento que se crea, finalmente puede ser utilizado más adelante para un nuevo avance en el conocimiento. Serían más bien casi actos de fe, ¿no? O sea, al final de cuentas, cuando tú vas a hacerte una lectura de cartas, vas a la acupuntura, apelamos a cualquiera de estas pues disciplinas, podría decirse, de pseudociencias, como comentas, pues estamos más basados en el querer creer en ellas que realmente en el saber que van a funcionar realmente, ¿no? Sí, como te digo, yo creo que muchas veces lo hacemos por curiosidad, ¿no? Es decir, el bagaje histórico que tenemos de muchas de estas pseudociencias, pues viene de muchos siglos atrás, ¿no? Cuando no existían plenamente los procesos de un método científico, entonces había muchas creencias sobre muchas cosas y esto se fue transmitiendo de generación en generación hasta el punto en que mucha gente lo convirtió como un hecho y realmente lo llegó a creer o lo creen y esto propicia que mucha gente a veces piense que sí, estas ciencias o estas pseudociencias pueden tener una veracidad, ¿no? Pero en algunos casos, o en la mayoría de los casos, tomando como partida el método científico de los cientificistas, ellos consideran que no tienen ninguna validez. Sí, así es. Como tú bien dices, pues bueno, realmente la parte científica, el respaldo científico queda muy de lado, ¿no? Comúnmente, pues quienes acuden a hacerse alguna limpia, alguna lectura o como comentábamos, pues es más por recomendaciones de alguien que ya fue con algún brujo, bruja, experto, maestro, como se hacen llamar algunos, y vienen a ti a mencionarte que a ellos les ha funcionado.
pero al final de cuentas está basado en su experiencia personal y tal vez en un conjunto de coincidencias que hicieron que la persona creía que algo realmente que está funcionando de verdad. Sí, exacto. Bueno, otro de los puntos importantes es que yo creo en lo personal que la ciencia y la investigación cumple con fines de progreso en la mayoría de las veces económico. Si bien algunos autores mencionan que la ciencia es como tal neutra, es decir, que no se hace con un fin ya sea positivo, bueno, con el sentido de acrecentar el conocimiento, pero no lo hacen con un sentido negativo de perjudicar algo. Dicen que esto es causa de los tecnicistas, los que utilizan los descubrimientos científicos para diversos fines que muchas veces no son buenos. Pero aún así, yo creo que muchos detractores en sí de las pseudociencias son en sí como tal un poco celosos en el aspecto de que algunas pseudociencias generan algún aspecto económico que ellos consideran que no está completamente justificado. Y sin embargo, la ciencia como tal, pues todo es bien sabido que todo lo conocimiento, pues muchas veces tienen un efecto práctico, ¿no? Que lo utilizan para fin económico. Entonces, esa es una de las divisiones también que existe entre estas dos. Entiendo, obviamente, pues bueno, cualquier ciencia al final tiene, más allá de como si lo da un beneficio a la sociedad, pues tiene implicaciones económicas. Pero yo creo también en este caso que muchos de los científicos pues también están un poquito recelosos, ¿no? A lo mejor de no tener el reconocimiento debido, a lo mejor de decir, ¿cómo es posible que yo con esta base de estudios que tengo, con estos años de estudiar este fenómeno, esta ciencia, pues no se me reconozca como esta persona que solamente tomó un curso en internet o alguien le enseñó o le leyó en algún lado y se pone a practicar esas artes, entre comillas, que al final de cuentas pues volvemos a la misma, no tienen ningún sustento real. Tienen tal vez sí muchos años de tradición, tal vez tengan algunas incluso milenios pues existiendo, pero que al final pues no han sido como tal comprobadas, ¿no? Entonces yo creo que más bien es ahí también el ego del científico pues de querer ser reconocido y no tenerlo al nivel de muchos de estos pseudo expertos, ¿no? Sí, yo también pienso eso. Pienso que muchas veces los científicos están muy dogmatizados, es decir, creen exactamente explicar el mundo es por medio de una comprobación. Entonces ellos se cierran a posibilidades que muchas veces pues desconocemos si pueden ser verídicas o no. Como un ejemplo se me ocurre, hay algunos animales, no sé, a lo mejor el murciélago, que a lo mejor no tienen como tal, no pueden ver, pero tienen una capacidad muy buena para poder sentir las vibraciones del sonido. Entonces nosotros lo sabemos, pero realmente no podemos estar dentro de la cabeza de un murciélago y no podemos saber si percibe algo más que nada más las vibraciones. Posiblemente tiene otros sentidos más agudizados o un tipo de forma de ver el mundo que difiere de la nuestra y que posiblemente puede mostrarle o dejarle ver algunas cosas que existen y que la gente o los científicos piensan que no es posible porque nosotros no tenemos las capacidades que tienen algunos otros seres. Sí, exactamente. Yo creo que muchos hemos quedado en ese tipo pues de filosofía, porque incluso esa parte ya es filosofar la existencia misma, ¿no? De decir, los perros ven en blanco y negro, ¿no? Bueno, ¿y quién realmente lo ve así, ¿no? O sea, una cosa es que a lo mejor hayan investigado el globo ocular, no sé, a lo mejor enlaces neuronales de los animales, etcétera, pero pues al final de cuentas, pero no pecar de un poquito de receloso de la ciencia, pero sí entra esa parte, bueno, o sea, tú me estás diciendo esto, lo sustentas bajo esto, pero pues realmente quién se ha puesto un ojo de perro para verlo como tú dices, ¿no? O sea, a lo mejor exagero un poco, pero pues yo creo que todos hemos tenido este tipo de pensamientos alguna vez, ¿no? Sí, y el argumento que mencionan los científicos, como te comento, es que no se puede comprobar y lo que dicen los pseudocientíficos es que aún no hay herramientas o métodos precisos para investigar ciertas cosas. Esto no le parece para nada a los científicos porque dicen que es muy conveniente, ¿no? Decir que no hay formas de poder comprobar, pero yo sí, en lo personal, creo que no podemos dejar de lado esa situación, ¿no? Se me haría muy soberbio el pensar de que con las herramientas o las investigaciones que tenemos actualmente podemos describir el mundo completamente. Yo creo que hay muchísimas cosas que desconocemos y que seguiremos desconociendo a medida que vaya tanto progresando a las ciencias o como algunas ideologías externas, va a ser difícil que podamos saber esto y tiene mucho que ver con lo que es la humildad intelectual, ¿no? Yo creo que el punto medio de las cosas puede ser una buena herramienta, es decir, ni ser completamente dogmáticos, es decir, creer solamente que las cosas funcionan de una cierta forma, pero también ser ingenuos, ¿no? Es decir, creer que muchas cosas son reales cuando definitivamente la misma lógica pues nos puede indicar lo contrario. Sí, claro, y esa al final, pues bueno, volvemos al punto que te comentaba hace un rato, ¿no? O sea, realmente ha habido muchas pseudociencias,
o tal vez en su momento podemos llamarlo ciencias, como la alquimia, que pues realmente al final pues es la magia que le llamaban antes, ¿no? La transmutación de los materiales y demás, que al final fue la base de ciencias duras que hoy en día existen. Entonces, pues ¿por qué no pensar también que muchas de estas pseudociencias o que les llamamos hoy en día pseudociencias, pues con un poco más de investigación o darles un poco más de seriedad, podrían llegarse a convertirse también en ciencias duras en un futuro? Sí, exacto, como te comento, los científicos argumentan que una pseudociencia no crece, es decir, que se queda estancada y que no hay forma, a pesar de que pase el tiempo, no hay formas de poder conseguir más información acerca de esas pseudociencias y por eso se quedan ahí y la ciencia sí avanza. Pero como bien comentas, es un buen ejemplo esta de la alquimia. Hay esa contradicción entre los científicos que dicen que las ciencias no avanzan, pero si bien la alquimia como tal no produjo los resultados deseados en su momento, sí es cierto que fueron las bases para algunas creaciones químicas, ¿no? Que se dan actualmente. Entonces, como te comento, hay contradicción como tal, así como que los científicos siento que tienen una visión muy dogmática, muy cerrada, y como han crecido bajo este aspecto porque a eso se dedican y dedican toda su vida a este tipo de investigaciones bajo estas teorías, pues muchas veces se vuelven muy extremadamente escépticos, ¿no? Y no quieren y no pueden aceptar alguna otra cuestión que sea diferente a los métodos de comprobación. Sí, así es, y incluso entre ellos mismos, ¿no? Pues cuántos debates no han habido, o cuántos casos hay en que ellos mismos tratan de demeritarse, porque pues al final tal vez lo disfrazan bajo el decir estamos tratando de mejorar la investigación o tratamos de refutar científicamente a tal autor, pero al final de cuentas, como te comentaba, yo siento que sí hay una gran parte enorme de ego, de decir, no, yo tengo que ser quien muestre la verdad sobre este hecho. Es como, por ejemplo, la misma teoría de la evolución. O sea, ¿cuánto tiempo no fue satanizado Darwin? Y muchos, todavía décadas posteriores, se burlaban de él, hacían caricaturas y demás, pues burlándose de sus ideas, de sus ponencias, ¿no? Pues de esta parte de la teoría de la evolución que él hizo, y que al final de cuentas, pues la misma investigación de muchos científicos confirmó lo que Darwin dijo en su momento, y por lo cual pues fue satanizado y ridiculizado muchos años. Sí, bueno, ese ya fue un debate que se llevó a cabo entre más la religión con la ciencia, ¿no? Lo de Darwin. Pero lo que sí es, yo creo que verdaderamente hay pseudociencias que sí requieren un poquito de atención, que no se pueden tomar o descartar completamente a la primera, sino que a lo mejor pueden ser que sean precursores de algo diferente que desconocemos. Hay algunas otras que posiblemente no tienen fundamento lógico, pero en algunos casos, por ejemplo, en el caso de psicoanálisis, que esta fue en su momento llamada una protociencia es porque estaba lo más cerca a una ciencia, pero seguía siendo una pseudociencia, sirvió y fue reconocida en su tiempo por Sigmund Freud, la propuso, y fue reconocida en mucho tiempo por gente que decía que sí tenía un fundamento, que sí efectivamente explicaba el comportamiento de los seres humanos. En la actualidad ya queda un poquito descartada o desfasada, pero vamos, son situaciones que de alguna forma pueden dar pie a nuevos conocimientos en algunos casos, y te digo, otros casos definitivamente, pues a lo mejor no tienen algún sustento como tal, ¿no? Digo, solamente la misma gente con su experiencia podrá decir si les ha funcionado o no, en caso de la homopatía, en algunos casos como la randomancia, que es esta energía que desprenden algunos objetos electromagnéticos y que se puede obtener cierta información, como estas varitas, no sé si has visto las varitas con las que quieren Sí, de la repente energía, ¿no? detectar agua, por Ajá. ejemplo, en algunos lugares. Digo, muchas veces puede ser nada más cuestión de coincidencia o que una misma persona se sugestiona, ¿no? Pero yo sí creo que hay algunas pseudociencias que sí requieren un poquito más de atención y que efectivamente no hay ahorita los métodos o los medios para poder descifrarlas o por lo menos estudiarlas como lo quiere la ciencia por medio de su proceso, ¿no? Del método científico. Pues sí, pero mira, es como comentabas por ejemplo, la homeopatía. Pues incluso ya estas son carreras universitarias. Por ejemplo, en el Politécnico existe esa carrera. Yo no sé si sea tan grande como para abarcar una carrera, pero pues bueno, o sea, de alguna forma, si ya te la están dando como carrera, supongo que es porque hay ya bastante investigación de por medio para poder, pues darle esa validez, ¿no? A final de cuentas, pues toda la medicina alópata viene de la medicina natural. Todos son extractos o son sintetizaciones de plantas, de raíces y de diferentes cosas que usaron desde hace muchos años
pues para curar a la gente. Obviamente las modernizan, las mejoran, las potencializan, pero pues la raíz sigue siendo la misma, que es la herbolaria tradicional. Sí, como te comento, yo en lo personal sí siento que hay algunas pseudociencias que pueden tener un fondo más profundo o que requiere un poquito más de atención. Digo, cada quien tiene sus experiencias en este tipo de situaciones, pero lo que sí también me causa un poquito de curiosidad es saber que si no fueran algunos casos realmente importantes o que hayan llamado la atención, ¿por qué el gobierno de Estados Unidos, por medio del Pentágono, en algunos casos he sabido, hay incluso algunas investigaciones y unos videos que están en Netflix Ujú. que hablan sobre la investigación que han realizado el gobierno de Estados Unidos sobre algunas pseudociencias? Sí, exactamente, es como el proyecto Stargate, supongo que es de lo que estás mencionando, el cual, pues bueno, se reclutaron a especialistas, a telépatas, justamente con fines de hacer pues un cuerpo de investigación, de ahora sí que poder meterse en lugares donde supuestamente pues nadie puede entrar de vía física, pero estas personas al poder materializarse en diferentes lugares podían incluso accesar a bases contrarias, podían incluso pues bueno estar vigilando gente, podían estar pues, verificando que se hicieran a pie puntilla los planes que tenían ellos. Digo, obviamente esto es información que hay en internet, que tiene un sustento sí incluso en documentos oficiales de la CIA, del FBI, pero pues bueno, al final a veces no sabemos también qué tanto puede ser real o qué tanto también son cosas que las mismas dependencias dejan que se filtren, pues para confundir a la sociedad a veces, aunque haya un cierto bagaje detrás de ello, ¿no? Sí, exacto. El otro punto, por ejemplo, es la telequinesia, que también yo he sabido que ha habido investigaciones acerca de estos fenómenos. Y es curioso, ¿no? Lo que tú comentas. Es decir, si fuera eso, uno podría pensar en con qué sentido lo hacen o por qué, o qué es lo que se oculta, o cuál es la función de dar a conocer ciertos tipos de datos de estas pseudociencias o de estas investigaciones, si no quisieran que realmente la gente lo supiera. A mí me deja pensando que a lo mejor posiblemente se oculta algo verdadero, y por eso no es tan visible o la gente no lo conoce tanto, porque son cosas que posiblemente podrían incluso cambiar la visión del mundo, ¿no? O sea, verificar que existe la telepatía, por ejemplo, pues obviamente sería un cambio radical en el mundo. Entonces, eso me hace pensar que no se le da el valor, o no se expresa, o no se publica como tal ciertas investigaciones. Puede tener un trasfondo que a lo mejor desconocemos todavía, ¿no? Y los científicos también lo desconocen, y por eso a veces están renuentes ante estos nuevos conocimientos. Claro, y aparte, pues bueno, hay cosas que pasan comúnmente. Digo, tú y yo fuimos testigos de primera mano bueno, en esta mesa, en otra mesa que tenías aquí hace muchos años, fuimos testigos de cómo un vaso, creo que fue un vaso, ¿no? Ujú. Se nos movió 30 centímetros solito y tú y yo nos quedamos viendo así de qué pasó, o sea, y fue algo que vimos los dos en el mismo momento, o sea, desayunando, casi para irnos a la escuela, y eso nos pasó, lo vimos aquí con nuestros ojos, los dos juntos, bueno, ese es un ejemplo, pero pues mucha gente ha visto este tipo de situaciones, entonces quiere decir que sí existe ese tipo de fenómenos. No estoy diciendo que fuéramos nosotros los con poderes telequinéticos y lo movimos, pero simplemente de que lo vimos que ocurrió, sí fue real y lo vimos pues enfrente de nuestras narices, ¿no? Y como esto, pues mucha gente ha visto diferentes fenómenos que al final pues ahora sí que es parte del método científico que mencionábamos, que es la observación y es el registro de los hechos. Entonces, si todo esto sí ocurre, es porque existe. La parte es cómo fundamentarlo y cómo darle una creencia, y en este caso, pues llegar a quienes son capaces de realizar esos actos ya a voluntad y con un poder, digamos, pues superior a la mayoría de la gente común. Sí, y por ejemplo, muchas veces hay gente, en este caso, no sé si ustedes ubican o tú ubicas a Jacobo Greenberg, Sí, que es claro. muy conocido, que desapareció, El que llevan, investigaba a Pachita, ¿no? ajá, estaba llevando a cabo una teoría, la llamada teoría sintérgica, que hablaba precisamente de todas estas energías que existen y cómo se puede llegar a utilizar esta información o estas energías. También crea así como que un hueco el hecho de que desapareció de la nada. Muchos lo refieren a que el gobierno de Estados Unidos, que tenía nexos con él, y que de alguna forma a los avances que estaba haciendo de una manera importante, pues decidió mejor desaparecerlo del mapa para que no, pues no sé, quizás no causar un descontrol social o una euforia, quizás ante la gente al ver que estas teorías de manera, él sí las quería corroborar de manera científica, ya que él es un científico,
pues a lo mejor podrían causar una situación que el mundo no estaba preparado para tal, ¿no? Entonces, es muy curioso que haya desaparecido. Esto deja a entrever algunas teorías, por qué razón pudo haber sucedido, pero la verdad es que no lo sabemos. Hay cosas que causan esa impresión de que hay algo que se os puede ocultar, ¿no? De estas Sí, pseudociencias. claro, en el caso de Jacobo Greenberg, pues obviamente hay muchos textos que él hizo, libros, muchas ponencias que puedes ver incluso en internet, conferencias pues de 2, 3 horas, incluso en las cuales él expone lo que era su pensamiento respecto a estas situaciones. Como todos sabemos, pues bueno, todo viene por investigar a esta persona llamada Pachita, la cual pues era una persona que hacía curaciones de manera astral, pero en la cual ella entraba en trance y llamaba a un espíritu. Ese espíritu le ayudaba a hacer las operaciones, entre comillas, obviamente operaciones, pues prácticamente con una hoja oxidada y materializando órganos para reemplazarlos de las personas que lo necesitaban. Obviamente, pues él, al ver esto, porque él sí menciona esto muy de primera mano, que él lo vio tangiblemente y fue lo que despertó su curiosidad. Obviamente, a los últimos años, pues ha sido llevada pues al mainstream tal vez, no sabemos con qué objetivo, pero pues el punto es que ha sido Jacobo los últimos años pues tema de discusión, sobre todo por la parte que tú comentas y que le da yo creo que mucho más misticismo todo, es su desaparición tan repentina y que pues han pasado casi ya 30 años y nadie sabe realmente de él. Sí, eso tiene que ver mucho con yo creo que la postura que tengamos nosotros ante el mundo, ¿no? Es decir, mucha gente puede pensar, decir, bueno, es que yo nada más porque alguien me lo platique o que lo haya vivido, pues muchas veces no es suficiente base o herramienta para que nosotros creamos algo, ¿no? Porque finalmente, bajo la subjetividad de una persona puede haber vivido cierto tipo de cosas, pero muchas veces estas vivencias subjetivas, pues puede decir otra persona, no, pues yo la verdad es que no lo creo porque yo no lo he visto, ¿no? O sea, a menos de que yo lo haya visto con mis propios ojos, puedo creerlo, ¿no? En muchos casos, por ejemplo, él platica a Jacobo Greenberg que sí es una persona de respeto, que él vio y vivió estas experiencias con esta Pachita, como comentas, pero tampoco podemos, creemos nada más en su palabra, ¿no? Y seguramente él comenta que hay muchos testigos que presenciaron estas actividades de Pachita, pero como tal no podemos saber si fue efectivamente cierto o no, ¿no? Porque no estuvimos ahí presentes. Entonces es en lo que se basan muchas personas científicas que dicen que como no se puede ver ni solamente por oídas, no pueden creer algo, pues es difícil que realmente exista, ¿no? Entonces, esa es una de las situaciones que vive las pseudociencias también. Pues sí, pero al final de cuentas es como decíamos, también la ciencia misma. O sea, nosotros dicen el oxígeno está por todos lados, pero pues ahora sí entramos a la misma situación. Este es un hecho científico, que el oxígeno existe, que los compuestos químicos están en el aire, pues como decimos, realmente quién los ha visto, ¿no? Incluso los mismos científicos, pues bueno, tienen que hacer procesos muy elaborados para poder llegar a ver estas situaciones ya de forma tangible. Entonces, pues bueno, al final es un acto de fe. Supongo que cuando ellos mismos empezaron a tener estas ideas, a empezar estas investigaciones, pues al final sí había una gran parte de vamos a ver si realmente sale lo que pensamos, ¿no? Y es lo mismo de las pseudociencias. Insisto, y como tú bien dices, hay unas que pues definitivamente las escuchas y pues las desechas de inmediato, ¿no? Pero sí hay muchas que pues realmente si le damos la seriedad necesaria y a lo mejor le ponemos un poquito de empeño en investigarlas, pues nos vamos a dar cuenta de que hay cosas muy sorpresivas que no queremos, o más bien que los científicos no quieren aceptar que existen. Por ejemplo, como bien comento, siempre hay esta diferencia que los científicos quieren abogar y que dicen que no es comprobable, pero en la misma ciencia hay cosas que hasta el momento se sabe que existen, pero no se pueden comprobar. Por ejemplo, en el caso de la materia negra, ¿no? De la materia oscura, Uh-huh. y el hecho de que, digo, no está basado como tal en ninguna ley, y también incluso la materia, ¿no? Como tal que a veces dicen que depende del ojo del observador, ¿no? Que muchas cosas no existen a medida que tú vayas viendo algo y que le pongas atención, en esa manera, en ese momento se empieza a crear algo. Entonces, científicamente, pues no es posible explicar eso, o sea, como de la nada existe algo, se crea algo y de repente cuando lo dejas de observar desaparece de cierta tipo de Partículas. partículas. Entonces, digo, ahí también se podría abogar el hecho de que no solamente lo científico es lo que existe, ¿no? O lo que es comprobable, porque hay cosas que todavía nosotros no tenemos la capacidad de saber si existen o no existen, porque, bueno, sabemos que existen, pero no podemos explicarlas todavía. Sí, es como la existencia misma, ¿no? El Big Bang famoso, ¿no?
O sea, sí, el Big Bang ocurrió, unas partículas, unos átomos se empezaron a enfriar, a expandirse y existió todo. Pero bueno, como bien dicen muchos, ¿y qué hay atrás de eso? ¿Qué había antes? ¿Quién lo puso ahí? O sea, hay muchas cosas que aunque hoy en día son conocimiento duro científico, pues al final de cuentas si te pones a hacer escrutinio y te puedas hacer pues de forma más consciente en pensar lo que nos están diciendo, pues también te quedan muchísimos cabos sueltos. Y aún así sigue siendo conocimiento científico. No el hecho de que no sepamos al 100% lo que ocurrió, pues hace menos esas teorías. Pero tampoco quita que haya muchísimas cosas que aunque estén en los libros, en tratados, en lo que me digas, pues sí tienen cierto grado de duda, incluso aunque tengan pues ese fundamento detrás. Sí, sí te digo, la verdad es que mi postura personal es que hay que ser un poquito, no hay que irnos a los polos, ¿no? O sea, yo creo que hay que ser un poquito críticos y poder ver las opiniones y bueno, ver y pensar que no lo sabemos todos, ¿no? Te digo, a mí se me haría muy soberbio pensar que lo que se conoce es todo lo que existe, ¿no? Creo que debemos darle oportunidad a otras ideas, a otras creencias, también, como te digo, con su respectivo medición, ¿no? O sea, no podemos creer, por ejemplo, que me diga alguien, no, yo puedo atravesar las paredes y pues eso definitivamente es Claro. imposible, ¿no? Hablando de esto, precisamente hay otro pseudocientífico, como lo quieran llamar, que se llama Joe Dispenza, a lo mejor algunos de ustedes lo han escuchado, que habla precisamente de esta capacidad que tiene el ser humano de poder utilizar mentalmente, desplazarse a otro estado, que es un estado en el que se puede materializar las cosas utilizando la mente, ¿no? Lo menciona, no es como tal metafísica, Es más, se refiere más bien a lo que es al poder de la mente sobre el cuerpo, ¿no? O sea, como que tú puedes curarte a ti mismo con un buen pensamiento y con los deseos de querer estar bien, ¿no? Algo así, ley de dispensa. Sí, sí, exacto. Es que la mente es capaz de viajar a otros planos y que pueden realizar muchas cosas en estos planos, ¿no? Entonces, muchos científicos también lo han criticado como no tiene fundamento. Perdón, es el mundo cuántico en el que se basa Joe Dispenza, donde se pueden realizar todo este tipo de cosas. Sin embargo, él también ha querido, en algunos libros, él menciona los experimentos que ha realizado y los cambios, incluso ha hecho observaciones en la mente de la gente mientras realiza cierto tipo de meditaciones, etcétera, que demuestran que sí, efectivamente puede haber un cambio. Ahora, también se puede hablar del efecto placebo, ¿no? Que mientras uno crea tanto una cosa, pues realmente puede llegar a tener una afectación en el cuerpo, pero el punto aquí es que posiblemente sí tenga una cuestión verdadera, ¿no? Y que no sea simplemente que no se puede verificar que existe un mundo cuántico, que existe en otros planos a nivel metafísico, pues esto no existe, ¿no? Simplemente algunas personas dicen que lo han experimentado, en sus libros él menciona muchas experiencias de gente que lo ha experimentado, entonces tampoco no lo podemos descartar ahí, a pesar de que sea una cuestión simplemente subjetiva, ¿no? De que solamente la persona como tal lo ha vivido. Pero fíjate, en este caso, ¿no? O sea, yo Dispensa, honestamente, en general, pues sí creo que es una persona que divaga mucho entre sus ideas, ¿no? Porque mezcla, por ejemplo, la teoría cuántica, que pues supongo que no está muy preparado para tocarla como tal, pero siento que a lo mejor él lo que hizo fue elevar cosas que nos pasan a todos y ponerles nombres elegantes. En el caso, por ejemplo, de la salud, que nos habla de la parte del pensamiento, pues del pensamiento positivo para sentirte mejor. Fíjate, o sea, ¿qué tanto tiene razón esta parte de Dispensa? Que, por ejemplo, el famoso Patch Adams, el de la película de Robin Williams, Ujú. que lo llevaban a que hacer reír a la gente y sentirse mejor de ánimo y demás, y la gente mejoraba su salud. Entonces, pues digo, no estoy diciendo como tal que esa sea la clave o que nada más compensando bonito te vas a componer de una enfermedad grave, pero sí es muy cierto que tu estado de ánimo influye muchísimo en cómo la sobrelleves, ¿no? Entonces también sea así como te digo, o sea, sí hay muchas partes en las cuales, pues bueno, pues todos tenemos como que también tener esas dos partes de apelar a lo científico, pero también a la vivencia. La misma parte del mundo cuántico que él menciona, pues son los mismos sueños, ¿no? O sea, ¿cuántos sueños no hemos tenido todos? Súper lúcidos, súper vívidos e incluso hasta premonitorios. No sé esto a qué se deba, pero pues es algo que pasa y es algo que más de uno o muchos hemos pues alguna vez vivido durante nuestra existencia. Sí, pero ahí, por ejemplo, tener claro, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Por ejemplo, también está la influencia de los astros, ¿no? Que en su caso mucha gente puede decir, no, es que yo veo la astrología y mis signos zodiacal, y efectivamente cada vez que leo los horóscopos me dicen exactamente, me describe como lo que me está pasando o mi personalidad, pero te digo, hay que ser realmente también críticos en este caso, ¿no? O sea, ya se ha comprobado que pues, los astros pues, ya dejaron de tener
esas posiciones que en su momento pues, describían cierto tipo de cosas o decían que esto podía explicar cierto tipo de actividades o acciones de la gente. Y así y la gente aún así lo sigue creyendo. Digo, yo creo que como parte de la naturaleza en sí de la existencia, sí todo está relacionado, sí tenemos alguna relación con los astros, pero a lo mejor no exactamente como se atestiguaba en el pasado. Creo que la influencia de los astros como tal posiblemente pues, pueda ser muy subjetivo, es decir, nosotros queremos que nos describe exactamente un horóscopo o un signo zodiacal, cuando a lo mejor no nos hemos tomado la paciencia de leer otros signos o otras características de otros signos zodiacales y vemos que también se podrían bien adaptar a nuestra personalidad. Entonces, digo, hay que ser bastante críticos, ¿no? Ante estas situaciones también. Sí, así es. Vi un programa en el cual entrevistaban a personas que se dedicaban a redactar horóscopos, pero ni siquiera eran astrólogos. Eran personas que hacían tarjetas de felicitaciones y que los jalaban a hacer horóscopos porque pues como escribían bonito, así, ay, pues escríbete algo padre escríbete 50 descripciones que estén muy bonitas y que hablen acerca de cómo te va a afectar de manera positiva y negativa los astros. Y ellos comentan que lo que hacían era esto, o sea, les daban así un formato, un Excel, hacían sus 50 descripciones y esas 50 descripciones, el periódico o la revista de la que trabajaran, pues solamente las iba rotando, o sea, les iba cambiando. La que hoy aparecía para Géminis, a lo mejor aparecía en 3 meses para Tauro y así iban trabajándolo, pero pues realmente al final solamente eran frases bonitas que la gente quería escuchar, o a veces ni bonitas, a veces estás en un estado de ánimo en el cual quieres escuchar que te verde la fregada, y si tu horóscopo que te tocó ese día, que el Excel dijera que ese día iba a ser publicado, lo dice, pues te empata con lo que tú estás viviendo y lo quieres hacer creer que realmente es porque fue una predicción certera de Madame Sassou, como se llame el experto en cuestión. Sí, sí, te digo, hay que ser bastante críticos, ¿no? Ante estas ideologías. Como te comento, hay algunas que yo creo que sí tienen un fundamento o que a lo mejor desconocemos como tal cómo funciona, pero que existen. Y para eso, por ejemplo, también me gustaría hablar un poquito de lo que es el poder latente del alma. No sé si tú conoces algo del poder latente del alma. No, la verdad no conozco el término. Poder latente del alma, como tal, quiere decir que en nosotros existe un poder que está dentro de nosotros, que muchas veces no lo utilizamos o no podemos utilizarlo, y cuando se llega a utilizar o la persona es muy sensible, pues llega a lograr experimentar cierto tipo de actividades que en su caso pueden ser tomadas como paranormales o más tiradas a las pseudociencias, ¿no? En este caso, pues tiene un fundamento que a lo mejor para algunos científicos va a ser erróneo, porque obviamente ellos no creen en nada que no sea comprobable, pero por ejemplo el poder latente del alma tiene un fundamento con la creación de Dios, con el ser humano. Cuando creó a Adán, pues obviamente lo creó con las capacidades de, imagínate, darle el poder para que él pudiera trabajar sin cansarse, de tener un conocimiento como tal, de poder dar incluso el nombre a todos los animales, ¿no? Del reino que había creado. Entonces eso requiere pues realmente mucho poder, ¿no? Para una sola persona poder hacer todo eso, dejarles el mundo para que él lo gestione, pues no cualquier persona lo puede hacer. Entonces, después de que Adán pecó junto con Eva, nos separamos de Dios, y al separarnos de Dios, Dios prohibió este poder latente de todos nosotros, pero en algunos casos hay personas que pueden llegar a ser demasiado sensibles y poder utilizar este poder. En algunos casos hay personas que son demasiado sensibles para decir como que siento lo que está sintiendo la otra persona, o de repente pienso algo y la otra persona como que pensó lo mismo. O sea, es de alguna forma algo que existe, algún poder que está latente ahí, pero que mucha gente no lo sabe utilizar o no sabe que puede existir. Entonces, resulta que, bueno, en general, este poder como tal desapareció desde el momento del pecado, pero que supuestamente no se debe de utilizar porque al momento del pecado nos separamos de Dios y tenemos que vivir dependiendo de Él, no utilizando este poder. Entonces entiendo, o sea, la parte del pecado original borró este potencial del ser humano, por así decirlo. Así, exacto. Sí, que hay un potencial latente en el ser humano, como somos a creación a semejanza de Dios, pues tenemos mucho poder, pero definitivamente es un poder que desapareció con el pecado y que Dios no permite o no desea que utilicemos este poder. Por eso normalmente la gente no lo siente o no lo utiliza, pero en algunos casos hay gente que sí puede tener mucha sensibilidad y de repente puede llegar a sentir que puede hacer cierto tipo de cosas, o sentir energías, etcétera, todo ese tipo. Entonces esto está relacionado un poco con las pseudociencias, porque muchas de las pseudociencias pueden tener una relación, vamos, con este poder latente que tiene el ser humano, que desconoce todavía completamente, ¿no? Claro, pero fíjate, o sea, como incluso las mismas religiones pues tienen cosas similares, ¿no?
final de cuentas, en este caso nos hablas tú de la parte de la religión católica, cristiana, pues bueno, estas raíces judaicas incluso, pero hay otras religiones, por ejemplo, con la hindú, las taoístas, etcétera, que buscan esa misma iluminación, el despertar de la conciencia del ser humano, el manejo de los chakras, o sea, siempre de esa parte, si, sea la que sea la cultura de la que hablemos, pues siempre está buscando esa parte de potencializar al ser humano. Quiere decir que todos conciben que esa potencial está inherente en el ser humano, solamente que como tú dices, tal vez no hablando exactamente del pecado, pero sí inmersos entre pues tantas actividades, entre pues todas las obligaciones, todo lo que tenemos que hacer como personas comunes, pues esto se va ocultando y al final de cuentas cada vez somos menos conscientes de ello. Al estar, bueno, así esa es totalmente mi forma de pensarlo, ¿no? Pero pues al estar Adán y Eva en este caso en el paraíso, con sus hijos en su momento, Caín y Abel, pues no tienen nada más que hacer que estar cuidando la obra de Dios, y obviamente eso les permitía pues tener también fijo su atención en este potencial y poder sacar todo el provecho de él, pero pues hoy en día obviamente lo que menos tenemos a veces es tiempo y mucho menos ponerle atención al querer progresar no solamente de forma social, sino de forma interna y espiritual, que pues bueno, creo que todas las religiones tratan de que el ser humano sea mejor cada día. Sí, y hay mucha información, mucha lectura acerca de muchas culturas, ¿no? Porque como bien mencionas, la hindú o la china, en la cual ellos en su forma particular hacen uso de estos poderes o de estas meditaciones y logran hacer cosas que mucha gente no se puede explicar. Entonces, ahí es cuando también uno piensa, ¿no? Dice, bueno, entonces si no existe, entonces ¿cómo son posibles ese tipo de cosas? Lo que me lleva al punto que yo mencioné. ¿Será que es algo que se oculta? O sea, que se quiere realmente ocultar y por eso no se le da demasiada promoción, porque es un poder que realmente es importante, que cada uno de nosotros tenemos, pero lo tenemos escondido o no lo sabemos utilizar. Pues obviamente esto supondría para muchos gobiernos y para mucha gente un descontrol social, ¿no? Que mucha gente se llegara a entender que tiene un poder y que puede utilizarlo. Esto causaría un cambio de paradigma mundial incluso, ¿no? Entonces, te digo, me lleva a pensar que a lo mejor muchas de las pseudociencias se llegan a ocultar o no se les da el valor real, porque precisamente pueden llegar incluso hasta ser peligrosas. Sí, claro. Más bien digo que en este caso es peligroso para los gobiernos, ¿no? Porque al final de cuentas, como dices, el gobierno, cualquier gobierno, te quiere mansito y te quiere calmado, ¿no? Obviamente no les conviene que como sociedad despertemos. No hablo en la parte de que todos seamos superhombres o seamos habilidades especiales, simplemente de que como sociedad seamos más críticos, seamos más exigentes con ellos. Y obviamente pues esta parte no les conviene. Yo sí estoy muy seguro de que hay muchísimas cosas que el gobierno mismo pues nos oculta, o a lo mejor nos los va soltando de a poquito. Es como la parte de, no sé si tú creas en el fenómeno ovni. Tengo mis dudas, pero ¿por qué no, no? Es decir, ser un término medio, ¿no? Tanto puede ser que sí como no, ¿no? No estoy así cerrado completamente. Claro, en este caso, pues bueno, tal vez no es exactamente el punto que estabas tú tocando, pero me refiero en ese sentido a la ocultación de información, ¿no? De este tipo de actos. El fenómeno ovni, pues incluso ya ha sido desclasificado hace, pues un año, tiene un poquito menos de un año, en ponencias públicas en lo que es la Casa Blanca, por gente muy seria, que no van a estar jugando pues ahora sí que con ese tipo de cosas frente a la sociedad americana y mundial. ¿A qué me lleva esto? A que como tú bien dices, pues no solamente en el caso de este potencial que tiene el ser humano, sino de muchísimas otras disciplinas y creencias que hay, pues al gobierno le conviene mantenernos pues ciegos hacia ellas, ¿no? Y obviamente tal vez hay cosas que ya es imposible que puedan seguir ocultando y las van soltando de a poco, también por un punto de control social, porque a lo mejor si en un momento dado te sueltan de un día para otro la existencia de otras civilizaciones o cosas por el estilo, pues también no sabemos de qué forma la sociedad puede actuar, incluso pueden llegar a pues a haber levantamientos sociales o no sé, o sea, cosas muy locas que también en ese sentido entiendo la parte de la política que lo trate de evitar de esa forma. Sí, y en algunos casos utilizarlo para el mal, ¿no? O sea, ese control que se tiene que tener de alguna forma social, porque imagínate que se descubriera que sí hay gente que puede utilizar la telepatía, entonces sería un problema, ¿no? Imagínate que te puedan controlar a alguien mentalmente para su beneficio y no realmente para cosas buenas, ¿no? Entonces, obviamente, son cosas delicadas que a lo mejor precisamente por eso se mantienen un poco ocultas. Sí, claro, pues, es como por ejemplo el MK Ultra, o sea, durante muchos años también estuvo pues clasificado, fue algo casi mítico que se hablaba entre la gente conspiranoica, pero pues que al final de cuentas después de unos años ahí está la información, experimentos con LSD, experimentos con aislamiento de personas, experimentos como tú mencionas también de telepatía, de telequinesis, que al final de cuentas pues están sustentados, ya no son solamente cosas de un loquito tratando
dejando de pensar con locuras, o sea, entonces volvemos a la misma. Si hay muchas cosas de todo tipo que existen, pero que tal vez nunca sepamos, o que al final las sepamos pero no las acepten. Yo en lo personal sí creo que hay cosas que sí existen, por ejemplo en el caso de la magia o la brujería, yo creo que sí son cosas que verdaderamente existen, vamos, están sustentadas sobre todo en algunos libros espirituales, la Biblia, etcétera, que estas cosas existen, simplemente son cosas con las que yo creo que el ser humano no debe de lidiar, o sea, sobre todo si una persona quizás es creyente, que Dios sea el que controle todo este tipo de cosas y nada más de uno abocarse a Dios, ¿no? Y este tipo de opciones como la brujería, la magia, etcétera, evocan algo diferente a Dios. No sé qué sea, no sé qué energía sean, pero no creo que en definitiva sean cosas buenas. Yo creo que son cosas malas, pero que de que existen, yo creo que sí existen. Sí, incluso el simple hecho de rezar, ¿no? O sea, de pedirle a Dios, a alguna deidad, pues ya estás de alguna manera pues soltando mantras, ¿no? Soltando deseos. Pero bueno, como te comento, o sea, yo creo que realmente en este caso las mismas religiones nos llevan a esa parte de pues de tratar de conectarnos con cosas más fuertes que nosotros, ¿no? Obviamente, como toda religión, como toda parte de la vida misma, pues tiene su lado bueno y su lado malo. Hay gente que utiliza este tipo de oraciones o de actos ya incluso físicos para llevar a un bienestar a los demás, y personas que sí lo hacen con el dolo total y absoluto de fregarte la vida. Yo también creo totalmente que esto es real, pues a final de cuentas somos eso, ¿no? Somos materia y energía, y si hay una forma de que tu energía se vea comprometida pues, y alguien lo pueda aprovechar, pues seguramente lo hacen sin miramiento alguno con tal de afectarte. Sí, como te comento, hay algunas cosas que yo creo que sí existen y que incluso fundamento, ¿no? Por ejemplo, muchos científicos, como te digo, están cerrados y dicen, mientras no cumpla con los lineamientos que yo busco, para mí no existe cierto tipo de cosas. Pero es porque a lo mejor, o la mayoría de los científicos, por ejemplo, no creen en nada más que lo que pueden ver, observar. Pero, por ejemplo, si uno se aboca más o le da apertura a algunas otras cuestiones, en algunos preceptos de la Biblia explica muchas cosas que la gente de repente dice, es que la Biblia nada más son puras fantasías, etcétera, pero la Biblia tiene, si no como tal es un libro de praxis científica, o que te explica las cosas de manera científica, sí hay argumentos en los que te explican algunas reacciones, algunas cosas que ocurren en el mundo. Nada más para parafrasear un poquito, en Job, él habla incluso del ciclo del agua, y muchísimo antes de que realmente se instituyera o se declarara un aspecto Científico. científico. Entonces, realmente yo creo que muchas personas que están en contra de estas ideas e ideologías es porque no se han dado a la tarea de investigar un poquito más, se cierran a pensar que ese tipo de cosas son fantasía y que no deben de creer en ellas, pero realmente no le ponen la atención o no han investigado lo suficiente, simplemente basan su vida sobre una línea de conocimiento y no le dejan la oportunidad a otras vertientes, ¿no? Para ti, de las pseudociencias que conoces, ¿cuál crees que sí puedan llegar a ser real o que haya un sustento más fuerte en ellas? O sea, porque hay muchísimas, estuvimos viendo y prácticamente hay 30 y de 30 nos quedamos cortos, ¿no? Pero ¿tú cuál crees? Ya nos diste obviamente la opinión de algunas, pero ¿cuáles más crees que sí puedan llegar a ser reales? Mira, en lo personal, por ejemplo, a mí la telepatía me llama mucho la atención porque en lo personal yo he experimentado, no como tal telepatía, pero sí me ha tocado estar conviviendo con algunos amigos y de repente yo pienso algo y me resulta muy curioso cómo la persona con la que estoy a veces se le ocurre la misma idea o piensa muy parecido, casi idéntico. Entonces siento que sí hubo ahí una transferencia de alguna forma de conocimiento, porque a veces es una situación como que muy general sobre alguna cuestión y de repente esta persona me comenta sobre esta idea, ¿no? Oye, ¿y esto y lo otro? ¿Qué opinas de esto? Entonces me parece que hubo posiblemente una transferencia ahí de información mental, ¿no? Psíquica. Yo sí creo que la telepatía es bien lo que comenta Jacobo Greenberg en su teoría sintérgica, de que se puede compartir esta información psíquica. Entonces yo sí creo que la telepatía puede ser una cuestión que posiblemente sí exista. No sé, en telequinesia, como bien comentas la experiencia que tuvimos, ya viéndolo personalmente, sí siento que posiblemente hubo algún fenómeno físico que intervino ahí. Pues, por ejemplo, yo después de ver este fenómeno, observé el vaso que teníamos enfrente y vi que estaba mojado por la parte de abajo. Entonces me pone a pensar que quizás pues se deslizó, ¿no? Y con el viento, con el aire, digo, no lo sé, pero es una posibilidad, ¿no? Como tal, pues yo creo que pues sí hay algunas que pueden tener, los ovnis, por ejemplo, mencionas. Yo creo que el universo es tan vasto que pensar que estamos solos sería un error. O sea, por probabilidad estadística es difícil que estemos solos en el universo.
Ahora también no me ha tocado ver a mí como tal un ovni físicamente, o sea, presenciarlo, entonces yo no podría decir si existen o no, pero incluso ya hay algunas películas o en algunos programas de televisión en las que ya abiertamente comentan eso, dicen, no, pues los ovnis existen y dice el gobierno de Estados Unidos lo sabe, entonces de alguna forma yo creo que podría ser que algo tenga de verdad, ¿no? Que a lo mejor algunos gobiernos o algunas personas sí hayan tenido un contacto directo, pero bueno, todavía son como que cosas muy aisladas, ¿no? Pero le Claro. puedo dar el valor de la duda, ¿no? O sea, decir que posiblemente pueda ser que también exista. Yo sobre todo lo que creo, y me ha pasado varias circunstancias, es los fantasmas, que pues realmente yo sí creo, no puedo decir como tal que sea tu alma que se queda aquí y espanta gente vestida de, de Gasparín, pero sí me ha tocado circunstancias en las cuales pues bueno, he visto cosas que no se explican tan fácil. Y como mencionábamos hace un momento con la parte de la vivencia que tuvimos con el vaso y el análisis que tú hiciste, pues también yo esas vivencias que he tenido las he tratado de encontrar su lógica, ¿no? Pero pues al final realmente no la tienen, o sea, no hay ninguna parte dentro de mi raciocinio, dentro de la parte que yo tengo como conocimiento científico y demás, que puedan explicarlos. Entonces yo sí estoy totalmente consciente de ello. No estoy diciendo que crea en la parte de que el alma se queda o el alma se va o que si pecaste mucho te quedas aquí a purgar tus penas, no sé. O sea, no digo eso, simplemente sí digo que la parte en que te asustan, que aparece algo y de repente lo ves, eso sí es bien real. Los ovnis, pues bueno, soy un enamorado del tema, probablemente después lo toquemos a profundidad. Y pues tal vez también la homeopatía, yo sí soy creyente de la homeopatía hasta cierto grado, obviamente no dejaría de tomar un tratamiento, por ejemplo, de una quimioterapia por tratarme con homeopatía, pero sí creo que son cosas que, como te vuelvo a repetir, son ancestrales, son conocimientos ancestrales que vienen de hierbas, que vienen de conocimiento muy profundo de muchas culturas y que creo que pues honestamente sí pueden llegar a ser benéficos y que son totalmente reales. Sí, bueno, te digo, ya, ahí ya depende de cada uno, ¿no? Cuál sea la postura que tenemos ante la vida. Para muchas personas les ha sido funcional la creencia de algunas pseudociencias o la práctica de ellas, y no podemos decir que no existen o que no les ha funcionado, ¿no? Simplemente hay algo que les ha funcionado a estas personas y pues así hay que tomarlo. Como tal, lo que sí, o como conclusión, lo que sí me gustaría decir, no nunca debe estar cerrado completamente, ¿no? A nuevas ideas, a nuevas creencias, a nuevas pruebas. Siempre uno tiene que estar abierto, estar en un término medio, o sea, tampoco ni ser muy dogmático y ni tampoco por el otro lado ser muy flexo, ¿no? Es decir, creer todo lo que nos digan, sino tener una posición de análisis y de poder juzgar las cosas conforme al conocimiento que tengamos, que se esperaría que fuera por lo menos un conocimiento sobre algún tema, tener algunos datos para poder discernir si creemos o no creemos en las situaciones, en los fenómenos. Pero como tal, yo creo que sí, son cosas que no se pueden descartar totalmente, pero a la vez tampoco no creer, ¿no? Así nada más porque alguien nos diga, ¿sabes qué? Tuve la experiencia de esto y me funcionó. Bueno, yo creo que depende de cada uno. Y también sí creo en que cada uno tiene un poder latente, un poder escondido, que todavía no sabemos utilizarlo, posiblemente porque no deberíamos utilizarlo, pero yo sé que siento que sí existe un poder que está dentro de los seres humanos, que podemos utilizarlo y que incluso con el que podemos compartir algunas cuestiones con el universo, ¿no? Con el mundo, con Dios, pero posiblemente en su momento, ¿no? A lo mejor ahorita no es momento de poder utilizar este poder porque causaría posiblemente más problemas ahorita o más cuestiones complicadas, ¿no? De que resolver. Pues sí, no, imagínate, simples mortales, por ejemplo, poniendo un ejemplo muy extremo a Donald Trump con ese tipo de poder, imagínate que no haría, ¿no? Entonces, pues por algo es que no se ha desarrollado. Ahora bien, como comentamos, ya para cerrar el tema, creo que en general las pseudociencias pues están basadas en la creencia y en la fe, mayormente en la fe. Obviamente tenemos muchos datos que nos afirman que también algunas de ellas son reales, pero pues esta parte de la fe, ¿no crees que incluso el estar también, la parte científica, trata también de arrancarnos esa parte del pensamiento espiritual de la fe que podamos llegar a tener? Siento que muchas veces, como comentábamos al principio, pues a veces el afán de la ciencia parece más desprestigiar que enseñar cosas nuevas. No sé tú qué opinas. Sí, mira, ahí te lo podría responder quizás con una cuestión un poquito espiritual o religiosa. Posiblemente mucha gente le pueda sonar un poquito absurdo esto, pero lo que yo creo es que en el momento del Génesis en el que Adán y Eva tomaron el árbol del conocimiento,
ellos supieron lo que era el bien y el mal, pero a la vez es conocimiento, ¿no? El conocimiento como tal genera cierto tipo de avance científico, tecnológico para las sociedades. Entre más conocimiento, más se puede llegar a tener un avance, pero muchas veces se dice que este tipo de conocimiento o avances o todo el aprendizaje que se puede obtener a través de esto y el uso que se le dé, muchas veces no son cosas positivas, que de un inicio Dios nos dio la posibilidad de estar dependiendo de Él y ser felices y ser eternos con Adán al principio, pero en el momento que pecó, Dios se separó del ser humano y le dijo, ¿sabes qué? Tú quieres quieres saber qué es el bien, quieres saber qué es el mal, quieres tener poder, bueno, entonces en este momento se desprende del ser humano, y esto propicia que obviamente el enemigo, el demonio, tenga control sobre el ser humano. ¿De qué manera? Pues a veces lo hace de manera tecnológica, lo hace de manera de conocimiento, de que le brinda conocimiento al ser humano, pero es precisamente como tú bien comentas, posiblemente es para alejarnos de las cuestiones verdaderas espirituales, ¿no? Entre más conocimiento te den, entre más tecnología utilices, entre más creas que tú eres el centro del universo, pues más y más y más nos alejamos de Dios. Entonces yo creo que es una de las posturas que posiblemente, si las queremos ver espirituales, es lo que propicia el saber o el conocimiento en general. Claro, en este caso, como hemos comentado, en mi caso particular, yo creo que realmente la vanidad del científico está bastante involucrada en esta parte de no querer ahondar más en este tipo de temas, sobre todo habiendo tantos casos alrededor de ellos, porque pues bueno, por ejemplo, lo que comentábamos, la homeopatía sigue siendo una pseudociencia, aunque en algunas escuelas, como dijimos, ya es una carrera, pero pues todavía mucha gente la desprestigia. Y hay muchos datos como para que realmente la comunidad científica ya hubiese hecho algo para incluirla dentro de las ciencias duras, o cuando menos una protociencia, como mencionabas hace un rato, ¿no? Igualmente hay muchos casos los cuales yo creo que si se quitaran esa venda de los ojos y quisieran realmente abrirse a lo que la experiencia humana también brinda, que son este tipo de situaciones, como pues fantasmas, ovnis, telequinesis, etcétera, al final de cuentas el conocimiento científico tiene que derivar de la experiencia humana. Y mientras los científicos se nieguen a aceptar que estas experiencias que han ocurrido a millones de personas puedan llegar a ser reales y tener un sustento, pues siempre vamos a estar inmersos en ese hoyo de incluso hasta un poco de oscurantismo, ¿no? Ahora no es pues una religión o una iglesia la que lo tapa, ahora es la misma ciencia la que trata de que no se lleguen a puntos más importantes. Sí, es un tema muy, muy interesante. En este momento pues ya se nos está acabando el tiempo, pero sí posiblemente retomemos un poquito más la descripción de algunas pseudociencias y por qué creemos que pueden ser viables o no viables. Pero en este momento pues te agradezco también otra vez, Fer, por estar nuevamente platicando conmigo, y esperemos que les haya gustado, y no sé si tengas algo más que agregar para el final. Pues como siempre, agradecerles, como tú ya mencionabas, el escucharnos, agradecerles también que nos hayan ya compartido con muchas personas. Por favor, les pedimos, súper importante, suscríbanse a nuestra fuente de Spotify. Igualmente, si nos quieren llegar a hacer algún mensaje por medio de la aplicación, es muy, muy bien recibido. Sus críticas, todo lo que nos puedan aportar se recibe con muchísima buena actitud y obviamente siempre con el afán de mejorar. Vamos a tratar de hacer este tipo de temas itinerantes, digamos. No siempre será de ciencia, no siempre será en este caso de pseudociencia, tal vez después toquemos temas que ustedes mismos nos propongan. El punto es que esto pues les guste a ustedes y se involucren cada vez más. Muchas gracias a todos, yo soy Fernando y mi amigo Carlos González.